acuerdo, no le dieron el puesto, se lo quitaron y dudo mucho que le hayan dado indemnización. Pero por ley se la tuvieron que dar. Entonces, la solución a este caso es simplemente analizar, o sea, en vez de que lo despidieran, una solución alternativa es, oye, a ver, ¿qué opinas de los judíos? ¿Tienes historia violento? Lo puedes, hasta cierto punto, interrogar de una manera calmada, no agresiva, porque un rayoneo puede significar muchas cosas. Por ejemplo, la suástica se usa en templos asiáticos y está normal, o sea, no está inclinada como la de los nazis. Entonces, la simbología afecta mucho. El caso de los tatuajes requiere contexto de la persona que se los hizo. Tú puedes ver a una persona tatuada y tú le das interpretación, pero la verdadera interpretación es la del autor, la de la persona que tiene ese tatuaje. Puede que haya sido mal visto, pero una persona que se tatuó en memoria de su hermano, sus iniciales, dudo mucho que se las quiera quitar. Entonces, la solución que yo propongo es, en vez de despedirlo, a cuestionarlo, empezarle a preguntar cómo es su vida, qué opinaba de la empresa, porque dudo mucho que una persona que odia a cierto grupo social, cierta religión, se vaya a meter a donde están ellos, porque sería algo, en mi opinión, algo absurdo que tú, al ser minoría, te pueda afectar. O sea, es tirarle piedras al avispero. Obviamente te va a pasar algo malo, pero tú, como persona que, bueno, número uno, no todos sabemos tanta historia. Número dos, yo me puedo poner una doble S, sin estilizar, y a lo mejor significa, Shostafol. ¿Por qué? Porque pues yo lo digo, no planeo hacerlo, no me gustan los tatuajes, pero en este caso pasó lo mismo, pero volteado. Él se puso una doble S, que la doble S significaba Shostafol, pero él no le dio ese significado. Él simplemente se tatuó y ya, no tuvo una especie de discriminación que se juega aquí. Bueno, ¿qué derechos se exigen? Despido injustificado, la indemnización. Se exige también el trabajo digno, y obviamente aquí se discrimina no a los judíos, a él. ¿Por qué? Porque por un tatuaje ya lo andaban tachando. Y sí, históricamente es normal juzgar a las personas por sus tatuajes porque empezaron en prisión. Pero si nos vamos más allá, a los japoneses en la antigüedad los tatuaban de los brazos una raya completa. Cada raya era un crimen, y si mal no recuerdo, mientras más grave el crimen, pues más grande el tatuaje. Entonces, es una manera, es un prejuicio de las personas. Y está tatuado, posiblemente sea una persona mala, cosa que no tiene nada de sentido. Tú puedes estar lleno de tatuajes y puedes ser un pan de Dios. Bueno, como conclusión, vamos a hacer una recapitulación rápida sobre los casos. Los primeros dos, por así decirlo, su mejor golpe, su mejor arma es la protección de los menores. Esto porque unos fueron violentados, bueno, una fue violentada y la otra estaba en peligro su vida. El caso anterior del tatuaje es más una especie de libertad de expresión y desarrollo de la personalidad. Aquí, obviamente, estos derechos, bueno, no quiero comparar vida con libertad de expresión, que a final de cuentas los primeros dos tienen muchísimo más peso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todo se pudo haber solucionado escuchando. Sinceramente creo que es escuchando y priorizando a el afectado.
Oye, que si es un menor, pues hay que priorizar la salud del menor, hay que priorizar todo lo relacionado a sus derechos y ponerlo por encima. No vas a meter a un niño en la boca del lobo. Y sobre el caso del tatuaje, la libertad de expresión es importante. Así como tú tienes libertad religiosa, yo tengo libertad de tatuarme lo que yo quiera. Obviamente, sin dañar la dignidad y sin dañar o establecer un comportamiento violento, a mi parecer. No voy a ponerme aquí en la frente un mensaje de odio. ¿Por qué? Porque pues no considero apropiado ese tipo de tatuaje. Y volvemos a lo mismo. El contexto del tatuaje es de la persona que lo lleva, no de la persona que lo ve. Y todo esto son dilemas no necesariamente, por así decirlo, se me fue la palabra, morales, son más relacionados a los derechos humanos. Considero que derechos humanos ha ayudado mucho en varias tareas que he tenido. Esto porque el profesor siempre nos pregunta, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo creen que se resolvió? ¿O cómo lo resolverían ustedes? ¿Cuál es su punto de vista? Todo lo que está mencionando de las soluciones alternas era lo que prácticamente dije en clase. Entonces, tú como persona tienes la obligación de respetar, de cumplir y de escuchar los derechos humanos de las personas, no solo los humanos, sino los que ya tenemos establecidos en la Constitución. Pero recordemos que toman mucho peso los primeros 20 artículos constitucionales y de eso se basa, de los derechos humanos. Los primeros 20, los primeros 30, ojo, cuidado con eso. Como ya dije, como ya vimos, hay diferentes interpretaciones e incluso en esas interpretaciones puede haber errores. Recordemos que para solucionar un dilema se requiere mucho tiempo, requiere mucho pensamiento e incluso asesoría. Pero creo que todo esto se resuelve si priorizas los derechos fundamentales de una persona.